Quiero iniciar en esta hora, hermanos, con Génesis capítulo 12. En Génesis capítulo 12, versos 1 en adelante, nos va a hablar acerca del llamado de Dios para Abraham. Antes nos habló en el capítulo 11 de la descendencia de Taré. Y recordemos que en Crónicas también nos va a estar hablando acerca de esas descendencias, esas genealogías, generaciones. Y en algunos otros pasajes nos habla acerca de linajes. Génesis 12, versos 1 al 3 dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Primero hay un llamado de Dios a un hombre que no le conocía, que vivía en Ur de los Caldeos, que adoraba imágenes igual que su padre. Su padre construía, de hecho, figurillas. Y ellos solamente habían oído hablar de un Dios aproximadamente año 2000 antes de Cristo. Verso 2: y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Esta es la promesa de lo que Dios va a hacer. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. El propósito no era solamente para ellos, sino para que fueran bendición a otros. Verso 3: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto es lo que Dios le había prometido a través de él: bendición a todas las familias, naciones, lenguas, a toda la descendencia de Adán. No solamente a Abraham. Abraham era una nación o una familia de la cual nacería una nación, pero a través de ellos bendeciría a todas las naciones. Y en el verso 4 del capítulo 12 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias y en esta hora pedimos, Señor, que estés hablando a nuestra vida y que, Señor, te reveles a nosotros y que podamos entender tu propósito en cada una de las palabras que tú tienes para nosotros. En esta hora, Señor, que cada una de estas genealogías que parecen, Señor, tan triviales para muchos, pero para nosotros sean, Señor, con ese propósito por el cual están escritas en este libro sagrado. Y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y entonces en Primera de Crónicas, podemos ir ahí a Primera de Crónicas, que parecería una recopilación o un resumen de lo que dice Samuel y Reyes. Sin embargo, Primera de Crónicas va a ser la narración de las genealogías a una generación que ha regresado después de 70 años de cautiverio, que estuvieron en Babilonia bajo el imperio persa o medo-persa, y después regresan y están reconstruyendo el templo. Y aproximadamente en el año 516 terminan de reconstruir el templo, pero la restauración del culto a Dios va a venir hasta aproximadamente el año 450-430 antes de Cristo. O sea, es un periodo bastante largo. Y en el capítulo 1, verso 24, no sé si me pueden prender el monitor de acá, capítulo 1, verso 24, nosotros vemos cómo en esa genealogía se mencionan algunos nombres, de lo cual nosotros hablamos el día viernes acerca de esto. Verso 24 nos habla de Sem, Arfax, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré. Verso 27, y Abraham, el cual es Abraham. Y luego va a hablar de los hijos de Abraham, de Isaac, Esaú y Jacob, y siguiendo por Jacob. Y el tema de hoy es la genealogía de la salvación. Y a través de este resumen de la genealogía, llegando hasta Abraham y sus hijos, nos está hablando acerca de una descendencia o una genealogía donde comienza un pueblo, una nación. Recordemos que solamente es una pareja, Abraham y su esposa, pero no tienen hijos. Y a partir de la promesa de Dios en Isaac y luego en sus dos hijos, Esaú y Jacob, continúa esa genealogía no por Esaú, que aunque eran gemelos era el mayor, sino por Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel. Estamos hablando que Dios le habló a Abraham aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo, y el Antiguo Testamento termina de escribirse aproximadamente en el año 400 antes de Cristo, 1600 años, un periodo bastante amplio. Y durante este tiempo
cuando se narra la historia en Reyes, de hecho en Génesis también, en el Pentateuco, cuando les van a dar lugares donde van a entrar a poseer, como también cuando nos habla acerca de los reyes, habla de genealogías, y llegando a Crónicas, muchas genealogías se han perdido y solamente va a seguir la genealogía por los descendientes de Judá, por la tribu que era mayormente la de Judá que permaneció, aunque habían algunos que habían permanecido de las otras tribus juntamente con ellos. Ahora, hasta el Nuevo Testamento vuelve a iniciar, después de esos 400 años de silencio, vuelve a iniciar la historia. De hecho, en Mateo capítulo 1, no lo vamos a leer ahora, pero en Mateo capítulo 1 vuelve a iniciar la narración en el Nuevo Testamento con una genealogía. Y estamos hablando durante este tiempo de genealogías porque para nosotros es aburrido leer nombres, ¿no? Y aprendernos los nombres de las personas. Pero cada uno de los que estamos aquí somos personas físicas, con necesidades, con pensamientos, con carácter propio. Y cada uno de nosotros viene de una familia, o tiene su familia, o tiene descendientes. Y cada uno de ellos son personas que tuvieron o una relación con Dios, o se alejaron de Dios y no quisieron nada con Dios. Entonces estas personas en la Biblia eran personas reales como nosotros, que vivieron, que pisaron esa tierra, que tuvieron sus aciertos y sus errores, tal como nosotros, pero a través de una de estas personas, Dios continuaba el plan que Él tiene para la humanidad, el plan de la salvación. Y en el Nuevo Testamento les decía que nos vuelve a recordar esta genealogía que nosotros acabamos de leer en el capítulo 1, verso 24 en adelante, recordándonos que ahora el pueblo del Nuevo Testamento y de una persona que nos va a hablar aquí, por dónde va a continuar la historia, es el pueblo de un solo Dios. Recordemos que esta era la característica de Israel, el pueblo de un solo Dios, el pueblo del pacto, el pueblo de una ley, el pueblo de un solo libro, porque así también se le conoce. ¿Dónde está el fundamento? En esa palabra de Dios. ¿Dónde está el fundamento también para nosotros? En la palabra de Dios. Pero lo más importante es que es el pueblo de un solo Dios. Y ese Dios estaba obrando a través de esas personas, aunque solamente vemos sus nombres. En Lucas capítulo 3, ahí se puede ir conmigo a Lucas capítulo 3, va a ser un recuento de esta historia de la creación. Y allí en Lucas capítulo 3 nosotros vamos a ver en resumen cómo nos está hablando de en el siglo I de una nueva genealogía. Y en el punto 2 veremos acerca del propósito de las genealogías, pero yo quiero que ponga atención ahí. En Lucas capítulo 3, versos 23 en adelante, leo el 23 y dice: Jesús mismo, ¿de quién va a hablar? De Jesús, es el personaje central de esa genealogía. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Y a partir de aquí va a dar la genealogía de Jesús, el Cristo o el Mesías. Y cuando veamos el punto 2 va a entender por qué Mateo, por qué Lucas en el Nuevo Testamento empiezan hablando de esa genealogía del Cristo. Sáltese al verso 32 de Lucas 3. Dice de la siguiente manera: ¿quién era entonces estos descendientes, o más bien ascendientes de Jesús? ¿De dónde venían? Dice el verso 32, hijo de David. ¿Quién fue David? El segundo rey de Israel, pero es el único rey por el cual toda la genealogía, o más bien todos los siguientes reyes del reino de Judá del sur, del reino del sur, vienen de David. Es un rey que tuvo una relación personal con Dios y que Dios le dio una promesa a él. Entonces va a estar hablando de la descendencia de un rey. ¿De quién venía entonces Jesús? De la descendencia de ese rey, aquel que se le dio un pacto por el cual sus descendientes serían también de los que Dios elegiría a un rey.
Dice el verso 32, hijo de David, hijo de Isaí, hijo de Obed, hijo de Boz. ¿Y sabe quiénes son estos? Yo los marco como personas importantes, hijo de Obed e hijo de Boz, porque son descendientes de dos personas que nosotros leemos en la historia de la Biblia, no me voy a meter ahí ahora, pero que ellos no eran, sus padres, más bien sus madres, no eran parte del pueblo de Dios, pero le creyeron a Dios. Una es Rahab. Recordamos, ¿no? En Jericó, la mujer ramera es la madre ¿de quién? De Boz. Y la otra es Ruth, que de hecho hay un libro, ¿no?, que nos habla acerca de Ruth. Y ella era moabita, que es la mamá de Obed. Pero lo voy a dejar hasta ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque vemos que esos personajes que están dentro de una genealogía tienen toda una historia y una riqueza dentro del plan de Dios. Nos saltamos hasta el verso 34, sigo leyendo, ¿no? Hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Taré, hijo de Nacor. Aquí empieza una genealogía como la que leímos donde en Primera de Crónicas capítulo 1 verso 24. Luego el verso 35 de Lucas 3, hijo de Segur, hijo de Ragua, hijo de Pelec, hijo de Eber. Por eso es que a los judíos se les llama también hebreos, porque son descendientes de Eber. Judíos porque son descendientes de Judá. Hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfax, hijo de Sem. Por eso son semitas. Hijo de Noé, hijo de Lamec. Y estos personajes ya nos relacionan mucho con la creación. Hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jared, hijo de Mahalalel, hijo de Cainán, hijo de Enos, hijo de Sed, el tercer hijo varón de Caín y Abel, hijo de Adán. Pero ¿hasta dónde llega esta generación? Hijo de Dios. Entonces nos empieza a decir, este Jesús, ¿quién es? Hijo de rey, de toda la descendencia. Y en las genealogías, estos personajes que ahora también mencioné algunos y los marqué, son personajes centrales por donde continúa el propósito de Dios. Hay muchos otros descendientes, pero la Biblia marca a uno por el cual continúa esta descendencia hasta llegar a donde, no a Adán. Lucas no lo marca a Adán, sino a dónde, a Dios. Es descendiente de un rey y es descendiente de Dios. Ahora, por Jesucristo en el Nuevo Testamento, al hablar en Lucas capítulo 3 de esa genealogía, ¿qué nos va a decir? Que esta genealogía es un nuevo comienzo, de lo que hablé el día viernes. Hay un nuevo comienzo, una genealogía de un pueblo salvo, de un pueblo escogido, de un pueblo de un pacto, del pacto de Dios, de una nación que pertenece a Dios, de una nación que solamente se dirige por la palabra de Dios, de una nación o un pueblo que está siguiendo los mandamientos de Dios. ¿Se da cuenta que estas eran las características del pueblo de Israel? Estas son las características en esta genealogía también de aquellos descendientes de Jesús el Cristo. Y vamos al punto 2, muy importante. Quiero mencionar estos puntos, aunque tocamos algo de esto, la hermana Fati tocó entre semana, yo también toqué el viernes, pero quiero hacer un resumen en estos puntos que usted va a tener también al frente. Son 5 puntos. La genealogía o las genealogías escritas en la Biblia también se llaman descendencias, familias o linaje. Y cuando habla de linaje, ¿de qué está hablando? No de cualquier descendencia, sino de una estirpe, de una descendencia que viene con un propósito especial, de una estirpe, algo que es honorable. Normalmente se hablaba de alguien digno, por eso es una estirpe, un linaje especial. Pedro nos dice: mas ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, recordando lo que había dicho Éxodo 19 versos 5 y 6, donde Dios le dice: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Vamos bien hasta allí, hermanos? Estos son los propósitos especiales de una genealogía. ¿Cuántos ya se aburrieron de leer genealogías en lo que estamos meditando? Sea sincero. A veces decimos: ¿para qué están ahí? Y faltan capítulos. Bueno, por estos propósitos que voy a leer enseguida. Primero,
Las genealogías recuerdan una historia y resumen una historia anterior con la mención de un personaje especial. Y claro, todos los eventos que pasaron alrededor de ese personaje, de esa historia y de ese tiempo pueden estar incluidos miles de años con un solo personaje. Cuando nos habla de Matusalén, ¿cuántos años pasaron en la vida de Matusalén? 969 años, y solamente con un hombre recordamos todo eso. Cuando nos habla de Noé, ¿cuántos años pasaron? Más de 900 años que vivió, pero nos habla de toda la historia del diluvio y el pacto nuevamente y la descendencia de sus hijos, solamente al mencionar a un personaje. Cuando nos habla aún en la Torre de Babel de algún personaje que estaba allí, nos debe hacer recordar esa historia. Vea, entonces nos recuerda una historia, resume toda la historia y nos marca a un personaje especial. Otro objetivo de una genealogía es que da identidad y origen familiar, un origen común de un ancestro, una relación con esa persona, con esa familia o con esa nación a una generación actual. Por ejemplo, ¿cuántos se apellidan Martínez? ¿Algunos se apellidan Martínez? Nada más uno, dos, primero, segundo apellido. ¿O sus papás se apellidaban Martínez? Bueno, tiene un origen de Martín, ¿no? Rodríguez, de Rodrigo. No sabemos quién era ese Rodrigo, ¿verdad? De haber sido hace miles de años, ¿no? En Europa. O tenemos apellidos ¿cómo se llaman? Propios del lugar, por ejemplo. ¿Qué apellidos? En el sur hay muchos apellidos, ¿no? De mayas, Tum, Can, y ellos deben de tener un ancestro en común, ¿cierto? Entonces ese nombre les da relación, identidad. No solamente es la lengua y lo físico, sino les da identidad con una cultura, con una religión. Y esto eran las genealogías, les daba una identidad. ¿Con quién? Con Jacob, con Israel, con la promesa a Abraham y su descendencia. Punto 3 de la importancia de las genealogías y el propósito de ellas. Da la entrada a un nuevo periodo de la historia por donde Dios quiere guiarnos. Quiere decir, esta genealogía pasó, pero a partir de este personaje continuamos con la historia. Hay un nuevo periodo. Cuando nos habla, por ejemplo, al iniciar la vida de David, cuando habla el nuevo rey David, dice que es descendiente de su padre Isaí. Y por ejemplo, cuando termina Ruth, ¿con qué termina Ruth? Con una genealogía, con Boaz, luego se va ¿a quién? A Isaí, padre de David. Quiere decir que nos está introduciendo a ese personaje y una nueva historia. Siguiente propósito dentro de una genealogía es mencionar al personaje por el cual Dios quiere continuar el cumplimiento de la historia. Y en Crónicas, como son descendientes de Judá, marca el día de hoy precisamente, marca la descendencia muy amplia del rey David. Entonces, a través de esa descendencia nos quiere mencionar cómo continúa la historia. Y último propósito de las genealogías, hay más, pero estoy resumiendo los propósitos. Último propósito es separar a las naciones o familias comunes con aquellas que son parte del pueblo de Dios. En este caso, parte del pueblo del pacto, parte del pueblo salvo. Hacen una separación. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en Esdras, en Nehemías, para ellos es muy importante cuando llegan ver las genealogías como la que está en Crónicas, para aquellos que van a ministrar y para aquellos que son parte del pueblo de Dios. Aún dice que algunos estaban ministrando y se habían casado con moabitas, con amonitas, con gente de otra nación. ¿Y qué les dijo? Tienen que despedirlos. Se escucha muy fuerte. Posiblemente no los iban a despedir, pero si no los despedían, tampoco podían ser parte de ese pueblo que iba a ministrar o a servir a Dios, los levitas. ¿Se da cuenta? Entonces
si para ellos era tan importante, entonces para nosotros los que ministramos, los que servimos a Dios, los que hemos sido apartados, cada uno de nosotros, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? No debía haber esa comunión. No quiere decir que estemos peleados ni que seamos enemigos, sino que, hermano, está haciendo Dios una separación total entre su pueblo. Entonces, en el capítulo 2 de Primera de Crónicas vemos una genealogía enfocada en Judá. Entonces Dios está hablando precisamente de esta separación. Dios está separando la genealogía escogida, la genealogía por donde Dios lleva su propósito. Primero, quiero ver en el capítulo 2 de Primera de Crónicas, versos 3 y 4 en la Reina Valera 60. Dice: los hijos de Judá. ¿Quién fue Judá? Hijo de Jacob o Israel, el cuarto hijo, de hecho. Dice que esta genealogía nos va a mencionar sus hijos porque quiere decir que por él continúa la historia. Sus hijos fueron Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa, cananea. Pero yo quiero que vea este punto. No todos los descendientes o todos los de una genealogía continúan ahí. Dios puede separar, si le das Dios puede separar a algunos de esa genealogía. ¿Por qué los separa o por qué no los toma en cuenta en esa genealogía? ¿Venían de Judá? Sí, pero tuvo muchos hijos, pero no todos estuvieron dentro de ese pacto y esa promesa. Dice en el verso donde estamos, verso 3: y primogénito de Judá, en la costumbre judía y desde Israel, que de hecho desde Abraham, tenía el primogénito una doble porción sobre sus demás hermanos, una bendición. Pero dice que era el primogénito de Judá, a él le pertenecía, esta bendición. Pero ¿qué nos dice enseguida la palabra de Dios? Pero fue malo delante de Jehová quien lo mató. Aún estando dentro de esa genealogía, ¿por qué no continuó la genealogía por él, que era el primogénito? Porque fue malo delante de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Lo apartó. Aquí dice lo mató, literalmente. Y en ocasiones nosotros decimos, bueno, nosotros somos parte de ese pueblo de Dios, ¿sí o no, hermanos? Y nosotros estamos sirviendo a Dios, estamos obedeciendo a Dios como debe ser. Porque dentro de esa genealogía, ¿qué me está diciendo esto cuando Dios aparta a alguno? Yo estoy en esa genealogía, pero si yo, en otras versiones dice que hizo lo malo delante de Dios, pero si yo hago lo malo delante de Dios, ¿qué pasa? Dios me está apartando de esa genealogía. Se escucha fuerte, ¿no? Pero ¿qué hizo Dios? Lo mató. Verso 4. Y Tamar, su nuera, dio a luz a Fares. Ahora, aquí Fares es un hijo de una relación un poco difícil, de un suegro con la nuera. Claro, el suegro no sabía, pero el suegro fue injusto y la costumbre era, si había muerto su hijo, que murió su primer hijo y por eso, bueno, Dios lo mató, tenía que darle descendencia y tenía que casar al segundo hijo con su nuera. Pero, ¿qué pasó? También muere. Y entonces dice, no sea que le dé a mi otro hijo y también se muere, ¿no? Y no cumple. Entonces la nuera lo engaña y en un camino se disfraza. Y bueno, también Judá, que andaba pues mal, ¿no? Va y dice, se disfrazó como si fuese una ramera. Y entonces tiene relaciones con ella y queda embarazada. Y después se entera el suegro y muy enojado dice, pues tráiganla para que la matemos. Pero había dejado en prenda unas pertenencias de él. Y le dice, el hombre del cual estoy embarazado es el dueño de esto. Y él se da cuenta que eran sus cosas. Y dice, entonces él pide perdón y dice, eres más justa tú que yo.
Y a través de esa descendencia, que podía parecer que ya no hay descendencia, viene este hombre, Fares. De hecho son gemelos, Fares y Zera. Y por él continúa la genealogía, cuando ya no había. Pero vamos al verso 6 y continúa esta genealogía. Y dice en el verso 6: y los hijos de Zera, del hermano de Fares, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dara, por todos 5. Verso 7: hijos de Cami, ya está hablando de los descendientes de Zera, fue Acán. Y aquí ponga mucha atención. Dice: el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Y dice que tanto como fue separado, aquí nos marca a otro hombre que estaba dentro de esa genealogía de Judá, pero que es Acán. ¿Y qué dice que pasó también? Prevaricó, o sea, se rebeló contra Dios, pecó contra Dios y también fue muerto. Esto nos lo narra Josué capítulo 6, verso 18 en adelante. Voy a leer solamente unos versículos. El verso 18 es cuando ellos van a conquistar Jericó y Dios les dice: mira, Josué, diles que no tomen nada, que el oro y la plata lo traigan al templo de Dios, pero que ellos no tomen nada del anatema, o sea, nada del maldito para ellos, ni ídolos, ni nada que les atraiga, que no tomen nada, destruyan todo. Y en el verso 18 dice: pero vosotros guardaos del anatema, o sea, de lo maldito, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. ¿Qué le está diciendo? No toques nada maldito, nada que no sea para ti. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. No sea que entonces venga juicio, castigo y muerte. Y ellos van y conquistan Jericó. Y sabemos que dieron vueltas, cayó Jericó y ellos vencen a Jericó sin necesidad de que ellos sacaran armas al principio, sino que Dios destruyó la ciudad y luego ellos fueron y la tomaron. Pero después de eso van a un lugar que se llama Ai, que es un lugar pequeño, van menos y son vencidos. Y entonces lloran y dicen: ¿por qué pasó? Y hasta somos vencidos y muertos. En el capítulo 7 de Josué, verso 1 dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Dios les dijo que no y ellos lo hicieron. Porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, o sea, del maldito. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Recordemos a Dios lo mató. Recordemos también cómo Dios está separando a aquellos que aún estando dentro de esa genealogía, ¿qué hicieron? No obedecieron a Dios. Y aquí está este hombre, Acán. Ahora, dice que él tomó algo que le atrajo, fue seducido, como a veces también nosotros somos atraídos por el mundo. Dice que tomó 200 piezas de plata, que eran como 2 kilos. Luego tomó un lingote, una barra que era de más de medio kilo de oro, y tomó un manto babilónico, dice, de gran precio. Y en Josué capítulo 7, verso 13, nos dice de la siguiente manera, cuando ya Dios le dice: llama al pueblo y yo te voy a mostrar dónde está el anatema. Era parte de una genealogía escogida. Pero ¿qué pasó con este hombre o estos hombres? Fueron desobedientes a Dios. Verso 13: levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Eso es algo muy importante. Cuando el hombre no vive en esa obediencia, no puede hacer frente a sus enemigos. Hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros, hasta que quites ese pecado de ti. Por eso es tan importante que nosotros quitemos. Mire, hermano, Dios nos santificó, nos salvó, ya somos salvos, somos parte del pueblo de Dios. Pero Dios, ¿qué me dice? Quita eso que no es correcto, eso que es pecado delante de mí. Yo ya te escogí, ya te perdoné, ¿o no, hermanos? ¿O todos llegamos santos y puros al Señor? No, llegamos con nuestros defectos, nuestra rebeldía, nuestro pecado. Pero ahora que estamos como pueblo de Dios, el Señor dice: santifícate, sed pues santos como yo soy santo. Y claro, no estamos hablando de una santidad como perfección humana, sino de estar apartados para servir al Señor. Continúo leyendo en el verso 15.
y hay un juicio, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Toda esta historia nos está diciendo en Crónicas solamente que Acán prevaricó, pero esto es lo que hizo. Verso 19. Entonces Josué dijo a Acán, cuando llega finalmente esta familia: hijo mío, da la gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué en el verso 20 diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Verso 21. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual, ¿qué dice, hermanos? Codicié y tomé. Era maldito, ¿y qué hizo? Lo codició y lo tomó. Nosotros como iglesia de Dios somos un pueblo santo. Amén. Porque el Señor nos santificó, nos apartó, borró nuestro pecado, lavó nuestro pecado. Pero a veces hay tantas cosas en el mundo que nos fascinan, ¿o no? A los ojos, al gusto, al oído, al corazón, a la mente, a nuestro cuerpo. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hizo él: codicié y lo tomé. Y dice en el mismo verso 21: y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ellos. Y entonces, siendo una genealogía escogida, este hombre codició y trajo lo maldito, el pecado. Y a veces la iglesia de hoy está haciendo esto. Para que la iglesia no se vaya, para que los jóvenes no se vayan, ¿qué hago? Traigo el mundo a la iglesia. Es que ahora la palabra resulta muy fuerte. Es que ahora la palabra reta. Es que la palabra no es tan agradable, porque el mundo está acostumbrado a superación personal, a prosperidad, a que todo te va a ir bien, a que no hay discriminación. ¿Sabe que Dios discrimina? Porque discriminar es separar, ¿no? Y Dios separa al pecador del que no es pecador. Dios separó a su pueblo. Pero ahora el mundo dice: no hay problema con eso. Y pensamos que en la vida espiritual es lo mismo. No hacemos diferencia a veces entre lo santo y lo profano, entre el pecado y lo que no es pecado, entre lo puro y lo impuro. Y claro, muchas cosas a veces también nosotros les damos carácter de pecado, aunque no lo son. Sin embargo, la Biblia es directa. Dios es concreto. Esto no me agrada. Esto es pecado, esto es rebelión contra mí. ¿Qué hace Dios con esas personas? De hecho dice que Acán fue muerto, él y toda su familia, y aún sus animales. Y de esto nos está hablando Crónicas cuando habla de esa genealogía. Dentro de esa genealogía no todos permanecieron en ese linaje, en ese propósito, en ese plan de salvación. Vamos al capítulo 5 de Primera de Crónicas, y nos habla al principio, en el verso 1 al 2, nos habla de otro hombre que también merecía la bendición, porque era el primogénito. Este es el primogénito de Jacob o de Israel. Dice el verso 1: los hijos de Rubén, este es el primogénito de Israel, dice ahí, porque él era el primogénito. ¿Qué merecía él? Doble porción, bendición, y por él continuaría la historia. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que no siempre es por el primogénito que continúa la historia, sino por aquellos que obedecieron a Dios. Y dice el mismo verso 1: mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. ¿Qué hizo? Perdió su primogenitura. ¿A quién más le pasó esto? A Esaú. Muy bien. Perdió su primogenitura. Y de hecho también de los hijos de José. Recuerda que hicieron 2 tribus, y Jacob bendice al menor en lugar del mayor, recordando que Dios lo había bendecido a él.
Y por él también Dios está hablando acerca de lo que está haciendo o cómo está escogiendo Dios a su pueblo. Esa genealogía escogida. Verso 2. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. Dice, él era el primogénito y tuvo bendición, pero Judá llegó a ser mayor. Ahí viene la bendición de Dios. Ahora voy a un último punto. Si bien hay una genealogía especial, ahora quiero ver la genealogía de la salvación. Y esa genealogía de la salvación viene por Israel. En el capítulo 2, verso 1 y 2, que leímos también hace un momento, de Primera de Crónicas, dice, y los hijos de Israel fueron Rubén, Simeón, Leví, y luego ¿quién? Judá. Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. 12 en total. Pero va a continuar por Judá la genealogía. Y de hecho en Crónicas usted va a ver de esta manera. Ahora, ¿quién es Israel? Recordemos que era Jacob, tramposo, usurpador. Y Dios le cambia el nombre por Yisrael, que es, creo que lo tenemos ahí también, Él gobernará como Dios. O también en Génesis 32, 28 en adelante, nos dice cómo Dios le cambia el nombre y qué propósito tiene el cambio de este nombre. Recuerde, identidad, pertenencia a ese pueblo y también entonces propósito en ese pueblo si eres descendiente de ese personaje, en esa genealogía. Dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, suplantador, sino Israel. ¿Y por qué, hermanos? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambió nombre e identidad. Y el lugar donde Dios le habló a Jacob, donde Jacob se encontró con Dios, fue cambiado su nombre, su identidad y la de su descendencia y su genealogía. Es un lugar que se llama, en el verso 30, Peniel. Y es importante esto. ¿Por qué? Dice en el verso 30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Quiero tocar 3 puntos como resumen aquí. Por Israel continúa la genealogía de la salvación, la descendencia, el plan de Dios. Pero ¿qué pasó con este hombre? Primero, tuvo un encuentro con Dios cara a cara. Los que fueron desechados, ¿por qué fue? Porque pecaron, fueron anatemas, se rebelaron contra Dios. Pero Israel tuvo un encuentro cara a cara. ¿Y cómo era antes? ¿Usurpador? ¿Tramposo? ¿Sí o no? Todo esto era Jacob. ¿Temeroso? Hasta este capítulo es que Dios cambia su identidad, su corazón. ¿Y qué dice? Y fue librada su alma. Segunda cosa, al encontrarse con Dios cara a cara, fue librada su alma. Aunque estaba en esa genealogía, necesitaba ese encuentro con Dios. Necesitaba que su carga y su pecado fuera quitado. Y tercer cosa, porque Dios le dijo, has peleado. En el caso del nombre de Israel es porque has luchado juntamente con Dios y has vencido. 3 características de estas personas que están en el plan de salvación, en la genealogía de la salvación. Personas que han vencido su yo. En Apocalipsis, ¿cómo encontramos? Capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis, a todas las iglesias, ¿cuál es la característica común? El que venciere. En esas circunstancias, en ese conflicto, el que venciere, el que viva en obediencia. El que se encuentra cara a cara con Dios, el que tiene una comunión y un encuentro personal con Dios. En el Nuevo Testamento nos habla acerca de un nuevo nacimiento. Jesús le dice en Juan 3 a Nicodemo, un sacerdote principal y un conocedor de la ley, te es necesario nacer de nuevo. Y también un hombre que es librado en su alma, un hombre que es perdonado, que es restaurado. Este es el hombre por el cual continúa la genealogía. Y solamente en el capítulo 4, verso 1 dice, y los hijos de Judá, de Primera de Crónicas, nos empieza a hablar de la genealogía de Judá. Dice que fueron Fares y luego Esrom, Camri, Ur, Sobal, etcétera, etcétera. Y saltamos hasta el verso 9 donde dice, y Jabes
ve dentro de esta genealogía, dice los nombres, pero alguna característica especial da en ciertos personajes. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Un hombre dado en dificultad a luz, un hombre que luchó para nacer. Pero dice el verso 10, ¿qué característica tenía dentro este hombre? Dentro de todos los nombres menciona una característica. Unas malas, que son desechados, pero este hombre, mire qué característica tiene Jabes. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Diferencia que hace Dios en estas genealogías: hombres que se han encontrado con Dios cara a cara, hombres que claman a Dios, son mencionados dentro de estas genealogías. Los hombres que hicieron lo malo delante de Dios, ¿qué pasó en estas genealogías? Fueron desechados. En el capítulo 2, versos 12 al 16, vemos entonces las genealogías de hijos que vienen de mujeres que no son judías, como hace rato mencioné, como Rahab, la ramera, y como Ruth. Y leo el verso 12 al 16 para que usted vea estos hijos. ¿Por qué es importante leer esa genealogía? Porque luego lo vamos a ver en Mateo, ya para ir concluyendo. Dice, verso 12 de Primera de Crónicas 2: Boz fue el padre de Obed, y este lo fue de Isaí. El primer hijo de Isaí, mire, ¿cuántos hijos tuvo Isaí? Eliab, el segundo Abinadab, el tercero Simá, el cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Osén y el séptimo David. O sea, la bendición le correspondía al primero. Pero ¿qué característica tenía David? No nos vamos a meter ahí, pero David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿por dónde continúa la descendencia, la genealogía? Por David. Verso 16, los hermanos de ellos fueron Sarbia y Abigail, y los hijos de Arbia fueron 3, Abisaí, Joab y Asael. Ok, dentro de 7 hermanos y una hermana, o 2 hermanas, perdón, Dios escoge a un hombre, a David. Los demás no, porque este hombre tenía una característica que hoy no vamos a tocar, conforme al corazón de Dios. Ahora, vamos al capítulo 3, verso 1. Empieza diciendo: estos son los hijos de David. Vimos la genealogía antes y ahora continúa por David. Todos los hijos de David, y conocemos todos los que después vienen y que va a mencionar, son personas importantes. Y dice en el verso 4: estos 6 le nacieron en Hebrón, 6 hijos. Y luego en el verso 5 dice: estos 4 le nacieron en Jerusalén. Entonces son 6 y 4, 10. Pero en el mismo verso 5 dice: Simea, Sobab, Natán y Salomón. ¿Por quién va a continuar también la historia? Aunque hay 10 hijos, continúa por Salomón. Y luego en el verso 6 todavía nos dice que tiene más hijos. Y otros 9, y nos da los nombres de esos 9. Verso 9: y todos estos fueron los hijos de David sin los hijos de las concubinas. Y Tamar fue su hermana. O sea, muchos hijos. Pero de los hijos de David, Dios continúa la historia por uno. Ahora, hermanos, no quiero hacerlos sentir mal ni nada, pero todos nosotros somos hijos de Dios, amén. Tenemos esa promesa de Dios. Somos genealogía o linaje de Dios, ¿cierto? ¿Qué necesitamos para permanecer en ese linaje de Dios? Vivir en obediencia a Dios. Vivir con la identidad del pueblo de Dios. Y ahora quiero ver finalmente en Mateo capítulo 1, donde en el Nuevo Testamento, como le mencioné al principio, continúa con una genealogía. En el capítulo 1
de Mateo, en Lucas vimos que menciona a David y llega hasta Dios. Pero en Mateo capítulo 1 nos va a hablar de un linaje. Los descendientes de David fueron reyes. Como vimos en Lucas, también los ascendientes de David fueron reyes. Pero capítulo 1 de Mateo, verso 5, no se canse con las genealogías, pero voy a mencionarle algunos nombres. 5. Salmón engendró de Rahab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed ¿a quién? A Isaí. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón. Y vamos a saltarnos, porque después van a venir nombres de reyes. Pero el verso 8, Asa engendró a Josafat, y Josafat a Joram. ¿Quién fue Josafat? Un rey donde también Dios obró milagrosamente dándole una victoria. Por eso estoy mencionando estos nombres. Verso 9, Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz ¿a quién? A Ezequías, otro gran rey que nosotros conocemos, ¿o no? También los otros son reyes, pero estoy mencionando a aquellos reyes de renombre. Verso 11 nos dice que, Ezequías tuvo hijos, pero uno de estos descendientes que viene siendo el bisnieto, Josías, dice el verso 11, engendró a Jeconías. ¿Quién es Josías? El que hizo la restauración del culto cuando el pueblo se había olvidado de Dios, otro rey. ¿Vamos bien hasta allí, hermanos? Luego en el verso 13 continúa la genealogía, termina el reinado de Judá, van en la deportación y regresan, verso 13, y nos menciona a quién, a Zorobabel, el que regresó como gobernante de Jerusalén. Verso 16, y Jacob engendró a José, ya nos está hablando de muy cerca del Cristo, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Un segundo, hermanos, me detengo allí. Todas las genealogías anteriores y las que nos da Crónicas, ¿hacia dónde nos dirigen? Hacia Jesús. El Cristo nos dice Mateo. Y ahora quiero que también los hermanos allá me pongan la lista ahora de los propósitos de la genealogía. La siguiente diapositiva en Jesucristo. Y estas genealogías, mire, no logro ver ahí. Ok. Estas genealogías, ¿qué debemos pensar cuando vemos esta genealogía de Cristo? Por eso le hablé de todo lo otro. Cuando nosotros hemos nacido en Cristo, amén, hemos recibido a Cristo, somos parte del pueblo de Dios, ¿cierto, hermanos? ¿Con gozo o con seguridad, hermano? ¿Sí? Porque lo veo así como que no sé muy bien, ya estoy dudando. No, porque nacimos en Cristo, por eso Él derramó su sangre por nosotros. Y en Mateo inicia una nueva genealogía. ¿Qué significa esto para nosotros al leer esa genealogía? Que esa genealogía muestra un origen e identidad divina en Cristo. Amén. Esa identidad tenemos, ¿no se goza por eso? Que es el comienzo de una nueva generación o una historia de un pueblo que pertenece a Dios a través de Cristo. Tenemos identidad y origen en Dios. Que el personaje principal de esta historia y de esta genealogía de la salvación no somos nosotros ni la iglesia, es Jesús, el Cristo. Por Él continúa la genealogía de la salvación. Por eso le llamé la genealogía de la salvación, que nos está resumiendo la historia desde la creación hasta el cumplimiento del pacto, para decir, aquí se ha cumplido esa genealogía en Cristo, aquí inicia una nueva historia. Que también el periodo al que nos introduce es una nueva genealogía, un nuevo comienzo, es el reino de los cielos, el reino de Dios. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Por qué Jesús vino diciendo esto? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Finalmente, porque muestra en esta generación actual, en nosotros, un origen como personas salvas, como pueblo salvo que pertenece a Dios, como una nación apartada por Dios y como una nación que debe vivir bajo el gobierno de un solo Dios,
de un pacto y en este caso de una ley, la ley de Dios. Mi pregunta final es, y con la cual quiero orar con ustedes: ¿estás dentro de esa generación de los salvos? Si no, hoy la invitación es para que nosotros digamos: yo quiero ser parte de esa generación escogida y vivir en esa obediencia. Vamos a ponernos en pie y oramos en este momento. Dile gracias a Dios. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, si alguno de mis hermanos aún en su lugar está allí y diciendo: Señor, aún siendo parte de esta generación, no he vivido como esa generación especial y escogida, como ese pueblo, Señor, y nación santa. Hoy, Señor, hago mi compromiso contigo. Y puedes levantar tu mano ahí donde estás, o aún si estás a la distancia en la transmisión, puedes orar al Señor y decir: Padre, gracias, porque hoy entiendo que hay un propósito. Nos dice Pablo que aún antes de la fundación del mundo ya nos habías escogido, pero ahora que conocemos ese propósito, tenemos que vivir dentro de ese propósito, agradándote y siendo parte, Señor, de ese reino escogido. Ahora nos gozamos porque nos has llamado, nos gozamos porque somos tu pueblo, porque a través de Cristo hay una nueva historia, una nueva genealogía, hay salvación para nosotros. Y por eso, Señor, hoy también pedimos perdón. Levanto mis manos a ti y te digo: Señor, aquí estoy, perdóname. Señor, perdóname porque no había entendido cuál es mi llamado. Ahora entiendo que soy tu pueblo. Ahora entiendo que debo vivir en esa obediencia cada día. Ahora comprendo, Señor, toda la historia, que solamente para que a través de Cristo cada uno de nosotros fuese salvo, has permitido, Señor, el transcurso, los problemas, las dificultades en esta historia, para que hoy podamos conocerte y para que muchos después de nosotros, nuestras generaciones puedan conocerte, nuestra nación de México pueda conocerte. Padre, en esta hora me acerco a ti y te pido perdón, así como lo hizo Jacob. Cara a cara me encuentro contigo, que mi alma sea librada y que ahora yo pueda vencer caminando en este mundo. Me pongo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermano. El Señor le bendiga.